Bendiciones, Dios le bendiga y Dios le guarde grandemente. Mis queridos hermanos, que la paz y la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Y en el día de hoy quiero compartir una palabra con ustedes, mis santos hermanos, que sé que será de gran bendición, y lo que quiero impartir es una reflexión que sé que va a ser de gran bendición. Y el tema que traigo hoy es acerca de cómo oír la voz de Dios o cómo conocer la voz de Dios. Bíblicamente, la palabra de Dios en Primera de Samuel, su capítulo 3, nos habla acerca de un joven que fue dedicado a Dios, un joven que Dios lo llamó como punta de lanza y como una voz de trompeta. Y de este joven que le hablo es de Samuel. Samuel era quien ministraba en aquel entonces en la casa de Elí, o sea que estaba al servicio de Elí. Elí era un hombre sacerdote de Israel. Este hombre ya a una edad avanzada, dice la palabra de Dios que este joven Samuel ministraba en presencia de Elí, o sea que le servía, como le dije. Y dice la palabra de Dios que este joven estaba en el arca del pacto, o sea, en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Samuel, un hombre o un joven que amaba estar en la presencia de Dios. Yo creo que este es el tiempo donde se debe levantar una generación como Samuel, una generación de Samuel. Y oramos a Dios para que esa generación se levante, que quiera conocer de verdad realmente a Dios, que quiera entregarse a Dios por completo, que quiera dedicar toda su vida como este joven se dedicó a Dios. O sea que Samuel amaba estar en la presencia, pero el problema era que no conocía la voz de Dios. Y ahí es donde quiero llegar. Dice la palabra de Dios que la lámpara, mientras se comenzaba a apagar, dice la palabra de Dios que Dios llama a Samuel y le dice a Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel no pudo entender quién era que lo llamaba. Más adelante, él va a donde Elí y le pregunta a Elí que para qué lo llamaba. Pero esto es lo que me llama la atención, y así hay mucha gente que Dios lo está llamando como Samuel, pero no pueden desconocer o conocer que es la voz de Dios que le está hablando. Hay tres voces que te pueden llegar a hablar, hermano. Está la voz interior tuya, está la voz de Dios, que primero, y la voz del enemigo. Tres voces: la voz de Dios, la voz suya y la voz del enemigo le puede hablar. Entonces tiene que saber cuál es la voz que le está susurrando a sus oídos o la que usted está escuchando. Pídale a Dios la dirección, que le enseñe a discernir o diferenciar cuál es la voz que le está hablando, si es la voz de él o es la voz suya o la del enemigo. Amén. Entonces Samuel no pudo identificar esto. Él entendió que era Samuel Elí que lo estaba llamando. Entonces no era así, era Dios que lo estaba llamando. Entonces la tercera vez, cuando Dios llama a Samuel, Elí entendió, Samuel vuelve nuevamente y va donde Elí y le pregunta qué es lo que quería. Entonces Elí entendió de que era Dios que lo estaba llamando. Y cuando Dios nos llama, hermano, es para cosas grandes. Y para lo que Dios llamó a Samuel fue para cosas grandes. ¿Por qué Dios se revela la vida de Samuel? Porque Dios quería traer a memoria el pecado de Elí y sus hijos. Si usted lee la historia bien, y lo que él ha leído, pueden estudiar de que los hijos de Elí eran hijos que no tenían conocimiento de Dios. O sea, me imagino, Elí nunca le habló de Dios. Entonces, los padres que me están escuchando y las madres, tienen que instruir a sus hijos en los caminos del Señor para cuando sea viejo no se aparte, según dice la palabra de Dios. Entonces, bueno, a los niños desde a temprana edad ya
inculcarle lo que es o enseñarle la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios. Entonces este joven Samuel estaba dedicado a Dios y su madre hablaba de Dios, porque cuando Ana era estéril, ella dijo: Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a dedicar a ti toda la vida. Entonces ella cumplió con la palabra que ella le dio a Dios. Amén. Entonces, volviendo al tema, no me quiero salir del tema. Samuel, Dios lo llama nuevamente. Y volvemos, Samuel, Dios lo llama nuevamente. Y ahí es cuando Elí le dice a Samuel que cuando él escuchara nuevamente esa voz que lo llamara, o la voz de Dios, solamente le dijera: heme aquí, Señor, tu siervo oye o escucha. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos a oír la voz de Dios. Cuando Dios llama a Samuel por tercera vez, hermano, como todas las veces que lo llamó, Samuel escucha nuevamente la voz de Dios y Dios le habla: Samuel, Samuel. Y Samuel dice: heme aquí, Señor. Ahí es cuando Dios le da instrucciones a Samuel del pecado y de las cosas que habían hecho sus hijos, que Dios iba a traer el juicio y las iniquidades que había hecho los hijos de Elí y Elí en aquel entonces. Entonces, que cada desobediencia trae su consecuencia. Y cuando Dios quiere hablarnos o quiere hablarle o quiere comunicar algo a su pueblo, puede ser para un juicio, puede ser para algo que se va a cumplir, puede ser por ciertas cosas que Dios quiera hablarnos. Pero Dios, cuando no habla, es porque algo Él quiere ya decirnos, o quiere comunicarnos, o quiere revelarnos. Así fue con Samuel. Entonces, Samuel fue un fiel profeta, hermano. Se conocía que Samuel era un fiel profeta. Entonces, necesitamos esos fieles profetas, porque hoy en día usted ve un sinnúmero de personas que el Señor le dijo esto, que lo otro, sin el Señor decirle nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, para oír la voz de Dios, usted tiene que estar atento a oír la voz de Dios. La Biblia dice en Juan, su capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco. Entonces, usted tiene que estar atento como oveja para escuchar la voz de su pastor. ¿Y quién es ese pastor? Ese pastor es Jesús, es su Padre amado. Aleluya, ese es nuestro buen pastor, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmo 23, Jehová es mi pastor. Entonces, si Él es nuestro pastor, nada nos hará falta. ¿Y qué es lo que un pastor hace? Él tiene cuidado de sus ovejas. Él está atento para guiar a sus ovejas. Entonces, eso es lo que quiere el Padre, que estemos por el camino correcto, que andemos en el redil por el camino correcto, que no nos desviemos, hermano, del camino, como oveja. Entonces, como oveja, tenemos que oír su voz. Amén. Oír su voz, estar atento a su voz. Así que espero que esta palabra haya sido de gran bendición y edificación para su vida. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificación para que día a día le llegue, sea mensaje, sea prédicas y enseñanzas, pero que le lleguen, usted sea uno de los primeros o los segundos, como sea, pero que le llegue la notificación para que usted pueda ver estas enseñanzas que damos a través de nuestro canal de YouTube. Así que nada, mis hermanos, Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gracias a los que vieron este video y los que lo van a ver también. Que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes. Bendiciones.